Hoy recibimos en Economy San Juris a Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Muy buenas tardes, Sergio. Bienvenido a la Buenas. Casa del Derecho de Economy San Juris. Queríamos comenzar esta entrevista hablando de un tema de actualidad, el caso de Dani Alves. Hace unos días conocimos la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que revocaba la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona y absolvía del delito de agresión sexual a Dani Alves. Después de esto se han sucedido manifestaciones de algunos miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo. Hablamos de Irene Montero y de María Jesús Montero, que ponían en entredicho esta sentencia y que de forma velada o incluso manifiesta, digamos que ponían también en entredicho el principio de presunción de inocencia. ¿Qué opinión le merecen estas manifestaciones? Bueno, las manifestaciones son, desde el punto de vista del Estado de Derecho, inasumibles, sobre todo las de la vicepresidenta Montero. Lo que ha ocurrido con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es algo normal dentro del mundo judicial. Es decir, los órganos judiciales superiores pueden revocar o pueden confirmar las sentencias dictadas por los órganos judiciales inferiores. Y en este caso ha ocurrido esto último, es decir, lo normal. El Tribunal Superior de Justicia ha entendido que no se daban los condicionantes para superar la barrera de la presunción de inocencia, de que se fuera culpable por el delito de agresión sexual el futbolista Dani Alves y revocó la sentencia. El problema está en que si se traslada a la sociedad la idea de que la presunción de inocencia no tiene valor primordial en un Estado de Derecho, pues se está confundiendo a la ciudadanía. Es un pilar fundamental de cualquier sistema democrático, la presunción de inocencia, y para que vean la gravedad de las manifestaciones de la clase política, obligó a las 7 asociaciones profesionales que hay en España, ya digo, algo muy poco habitual, a hacer un comunicado unánime criticando esas manifestaciones, algo muy pocas veces visto. Y exhortando a los políticos a que en sus declaraciones públicas, en temas tan delicados como son estos, pues tuviesen mesura y responsabilidad, cosa que últimamente no tienen. Esta entrevista se está grabando el día 3 de abril de 2025, jueves. Hoy mismo conocíamos en la prensa que la propia ministra María Jesús Montero se retractaba de las declaraciones que tuvieron lugar hace un par de días. Ha pedido perdón públicamente, se ha disculpado, ha redirigido su mensaje, aunque la intención parece ser la misma. Y digamos que entendemos que durante los últimos 3 4 años la dinámica de poner en tela de juicio una determinada resolución judicial se ha convertido en algo constante, forma parte de nuestra habitualidad. ¿Considera que este tipo de manifestaciones por parte del poder político pueden poner en entredicho la verosimilitud de la justicia y suponen un peligro real para la ciudadanía? Pues yo creo que sí, que es evidente. Es cierto que se ha retractado, es algo positivo, que quien comete un error, todos podemos cometer errores, se retracta y pide disculpas. Es cierto que la manera de disculparse no es lo suficientemente clara, pero bueno, no voy a entrar en el detalle en esas circunstancias. Sí es cierto que en los últimos años estamos viviendo un proceso de deslegitimación del Poder Judicial que, aparte de tener diferentes elementos muy coincidentes con otros con otros países de la Unión Europea y también a nivel mundial, es cierto que buscan debilitar el único poder verdaderamente independiente y que fiscaliza el poder. Y es evidentemente la necesidad de control de ese poder lo que provoca que se intente menoscabar y menospreciar con este tipo de declaraciones y también con los señalamientos que hemos tenido que sufrir en estos últimos años, no ya de las resoluciones judiciales, sino directamente con nombres y apellidos a determinados jueces de nuestro país. Ya nos gustaría que se elevara el nivel de debate y se analizara de manera jurídica las resoluciones para poder criticarlas, lo cual sería muy positivo, evidentemente, pero tristemente es que no estamos ni en ese nivel, estamos en el nivel de trinchera, de crítica sin razón, y lo único que me queda es invitar, si alguien político está viendo esta charla, que actúen con mesura y con responsabilidad, como decíamos las asociaciones judiciales que firmamos el comunicado estos días atrás. Hablaba Sergio precisamente ahora de elevar el nivel y que la crítica se mantuviera en un nivel racional, técnico, y si se pusiera en entredicho una resolución judicial, se hiciera con una, vamos a decir, una formación jurídica, pero sí al menos con un conocimiento más o menos somero de la cuestión para emitir un juicio racional y no a golpe de hígado, ¿no? Por así decirlo. Eh, por ejemplo, se nos viene a la cabeza la famosa resolución de la manada. Esto hizo que el denominado o autodenominado movimiento feminista
salir a las calles, ahí se produjo una tensión evidente y clara entre una pulsión sociológica y el Poder Judicial, que acabó cristalizando en la ley del solo sí es sí. Esa ley del solo sí es sí, precisamente ha sido la ley operativa por la que se ha enjuiciado a Dani Alves. ¿Qué considera del proceso normativo de la ley del solo sí es sí y del impacto material jurídico de la ley del solo sí es sí? Cuando la ley salió, en su momento, la analizamos, en este caso, mi asociación, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, por parte de los especialistas en penal, y advertíamos de que había un riesgo evidente de que se rebajaran las penas y que en algunos casos pudiesen salir a la calle determinados condenados por violación, por agresión sexual, por abuso sexual. Se nos tildó de fascistas, se nos tildó de que éramos unos jueces absolutamente del antiguo, que no sabíamos ni comprendíamos cómo era la ley. Los hechos que han ocurrido desde la entrada en vigor pues nos dieron la razón. Tal es así que el propio gobierno que dictó la ley tuvo que modificarla para que no se produjera lo que se estaba produciendo, que era una salida muy elevada de violadores de las prisiones. El elemento técnico de la ley de solo sí era que faltaba una disposición transitoria que regulase pues, lo que iba a ocurrir con la entrada en vigor, porque entendían que con la referida en el Código Penal de 1995 era suficiente. Pero la disposición transitoria podría venir a revocar el artículo 2.2 del Código Penal o un principio general del derecho que está en el artículo 9.3 de la Constitución española, No. que es el de retroactividad y retroactividad. Entendemos que desde el punto de vista jurídico ni siquiera una disposición Pero es que ni siquiera hubiera podido revertir no ese tuvieron principio no general del tuvieron derecho. ni la cabeza de poner eso. Porque si hubieran puesto eso, quieras o no, hubiera habido una discusión jurídica a la hora de aplicar o no la ley más favorable en el caso concreto. Pero al no ponerse de manera expresa, evidentemente había que tirar directamente, como dice, porque era la ley más favorable para los que estaban reos y había que aplicarla. El hecho de no aplicarla es que no cabe en la cabeza de un juez. No, ¿en qué cabeza cabe que se pueda criticar o decir, como yo escuché en esa época, que los jueces estaban contentos con dejar fuera a violadores? Es no conocer las preocupaciones que tienen los jueces en su día a día y no conocer el sentido y la cercanía que tenemos nosotros con todos los denunciantes en todos los procedimientos penales. Sergio, la ciudadanía observa, como decíamos, como venimos diciendo, que determinados políticos, obviamente no todos, y no está exactamente igual cuál sea su cuerda ideológica o de partido, emiten el clásico juicio, respetamos la resolución judicial, pero, después del pero, como también estamos diciendo, más que un juicio técnico racional acerca de la sentencia, lo que viene es una diatriba política. Vamos a intentar analizar este problema desde una óptica más amable para con el Poder Ejecutivo y los políticos. ¿Habéis identificado algún tipo de político que tenga la preparación suficiente o la capacidad o haya emitido un juicio racional y técnico acerca de una sentencia? Y en caso de ser así, ¿cuál sería ese político? Bueno, últimamente no. Es que de hecho yo creo que no sería noticia si alguien hiciese ese juicio de valor jurídico. No sería noticia. Lo que están haciendo noticia es el escarnio, la frase elevada. Últimamente salió un portavoz de Podemos diciendo que quien había dictado la sentencia del TCJ de Cataluña era un asqueroso o era un asqueroso lo que estaba ocurriendo, cuando había sido, yo quiero remarcar, la ponente de la sentencia del TCJ de Cataluña. Es de juezas y jueces de Sí, pero parada. aparte es una mujer feminista, pero muy valorada en la carrera judicial. Aparte da cursos de perspectiva de género en la carrera judicial. Hay que conocer, aparte que luego quedas desnudo en la crítica si no sabes con profundidad quiénes son los ponentes de la sentencia. Es que el problema está en que hay una desconfianza absoluta hacia el Poder Judicial. Y lo que vende hoy en día es a políticos que critiquen sin razón y sin criterios jurídicos las resoluciones. Yo quiero remarcar, como dije antes, que es importante que se critiquen, que es importante que haya una discusión pública, pero con argumentos jurídicos. El tema está en que, como las palabras nos suenan a todos los ciudadanos, las palabras utilizadas en la sentencia o los casos son socialmente admisibles y son entendibles, la gente que sabe de todo. Nadie pondría en duda un criterio o un dictamen médico sobre un oncólogo que está tratando un cáncer con terminología médica de las enfermedades, porque partía de la base de que no tiene idea de eso. Esa misma razón no se aplica al derecho. Y no se aplica al derecho menospreciando a la gente que ha estudiado derecho y que lo ejerce diariamente por el mero hecho de que creen que pueden opinar de todo y no.
Además, si la crítica por parte del Poder Ejecutivo o de la política fuera racional y jurídico-técnica, sí interpelaría ciertamente al Poder Judicial, pero se produce una asimetría, ¿no?, en el nivel discursivo. El nivel discursivo de la política es un nivel discursivo de ciudadano, ni mejor ni peor, ni más ni menos elevado. Se mueven los cauces del debate y de la persuasión, mientras que el nivel discursivo de un jurista tiene que ver con el conocimiento técnico de la materia. Esa asimetría ha hecho que la ciudadanía entienda al Poder Judicial como un poder subalterno, no sé si por considerarlo inalcanzable o no estar cerca de su jerga. Aquí también probablemente los juristas tengamos mucho que aprender, ¿eh?, y saber adaptar un mensaje y hacerlo digerible para que la ciudadanía lo entienda. ¿Qué pueden hacer para que la ciudadanía entienda que el Poder Judicial es simétrico y está en la misma jerarquía que el Poder Ejecutivo y Legislativo, y se vaya desanclando por parte del inconsciente colectivo esto de que el Poder Judicial es un poder subalterno que molesta al poder político según vengan dadas? Ahora le toca gobernar a quien le toca gobernar, pero cuando venga otra facción política, entendemos que sucederá exactamente lo mismo. Sí, también es cierto que tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que ser independientes, que lo somos, pero tenemos que tener apariencia de independencia, que en algunos casos no la tenemos. La mera forma en la cual se elige el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, que aunque no es Poder Judicial, gobierna al Poder Judicial, ya traslada a la ciudadanía que los políticos eligen a esos jueces tienen un poder sobre todo la carrera judicial y ya está politizada por esa vía. Ya se entiende lo que decías antes, ese ramo subalterno del Poder Judicial al resto de los poderes. Y luego también hay una faceta importante que es una faceta de pedagogía de los representantes públicos hacia la ciudadanía. Todo lo que dicen ellos es muy importante. Si hay declaraciones en donde menosprecian el trabajo de los jueces o no dicen que hay que respetar profundamente, sin el pero, el trabajo de los jueces, pues invita a la ciudadana y al ciudadano a, bueno, si mi político, mi representante público vilipendia de esa manera a los jueces de España, ¿por qué no voy yo a hacer? ¿O por qué yo no voy a aceptar una sentencia? ¿Por qué no voy yo a ejecutar la sentencia que me ha ordenado? Creo que es un mensaje erróneo y perjudicial para el país. De todos modos, Sergio, normalmente en nuestro ecosistema jurídico-legal, con todo lo que ello entraña, lo que denominamos operadores jurídicos, también, por ser críticos con nosotros mismos, se mira con una cierta aquiescencia al resto de poderes del Estado por entender que no llegan a tener un determinado conocimiento técnico, ¿no? Y nos invitaba a la reflexión acerca de si podemos hacer las cosas mejor. Porque, por ejemplo, si leemos esta resolución del TSJ de Cataluña que revocaba la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, hay partes de la sentencia que son un auténtico galimatías. Es decir, hay partes de la sentencia que sintácticamente ni siquiera están bien construidas. Seamos honestos. Por tanto, aquí también entendemos, no sé si comparte esta opinión, que de los propios operadores jurídicos y de la Administración de Justicia y los propios jueces también pueden hacer un esfuerzo, no divulgativo, porque no es su función, pero sí para hacer digerible el mensaje jurídico, porque pese a tener y necesitar de un conocimiento técnico, sobre todo lo concerniente a la cuestión procesal, desde el punto de vista racional, son cuestiones lógicas y también deberían ser entendidas por parte de la ciudadanía. Sí, falla eso. Es decir, el juez, no, por mucho que intentes no ser menos técnico a la hora de resolver un problema jurídico, la realidad es que va a ser terminología técnica en la resolución. Estaría muy bien que alguien, en casos mediáticos, en este caso tenía que ser el Consejo General del Poder Judicial, tuviese portavoces que pudiesen desentrañar lo jurídico difícil para la ciudadanía y explicarlo con términos comunes, usuales. Pero también es cierto que se corre el riesgo de que hay cosas que son complicadas de por sí. Por mucho que intentes explicarlo a la ciudadanía, Sí, pero requieren un conocimiento técnico sí, que a lo mejor el juez que está en el caso en sí no es capaz de poder traducir ese mensaje. Por eso te decía que era muy importante la existencia de portavoces en el Consejo General del Poder Judicial que en casos mediáticos pudiese desentrañar para el común de los mortales qué ha decidido el juez. estamos de acuerdo. Por ejemplo, supuso un reto de carácter divulgativo por parte de los medios de comunicación como el nuestro y también por parte de la propia judicatura para hacer entender a la ciudadanía el por qué la ley del solo es sí revocaba sentencias y hacía que la gente saliera a la calle. Esto sí tiene que ver con una cuestión que puede ser más o menos técnica, aunque también es fácil
comprenderla desde el punto de vista lógico, ¿no? Hay un principio que es el de irretroactividad, que está blindado, por así decirlo, que está casi por encima del ordenamiento jurídico, no sabemos si en el mismo nivel del constitucional, incluso por encima del nivel constitucional, que comparten todos los ordenamientos jurídicos del mundo y que hace que cuando se aprueba una ley más favorable no se vuelva al punto anterior y viceversa. Bien, esto sí puede ser una cuestión técnica, pero luego, por ejemplo, la sentencia de Dani Alves se puede explicar de la siguiente manera. Esto tiene que ver con la intención, con la sumisión al otro. Si se demuestra que hay sumisión, está condenado. Si no, está suelto. Tiene que ver con la prueba. La prueba es lo suficientemente potente para que se condene a esta persona. No ha habido una prueba lo suficientemente sólida como para que se encarcele a esta persona. Ese tipo de terminología, ese tipo de mensaje mucho más simplificado y fuera de lo técnico, también entiendo que ayudaría a acercar mucho más el Poder Judicial a la ciudadanía. No sé si comparte este criterio. Sí, yo comparto. Tengo que decir que la sentencia, aunque tiene párrafos que a lo mejor, o páginas que pueden tener su complejidad desde el punto de vista sintáctico, por así decirlo, sí es cierto que es una buena sentencia. No, sintácticamente no es que tuviera complejidad, es que había problemas, había errores. Pero es una buena sentencia. Es decir, desde el punto de vista jurídico, hace un análisis pormenorizado de la sentencia de la Audiencia Provincial y destaca los elementos que tenía que haber tenido en cuenta la Audiencia Provincial para tener una duda razonable y absolver en virtud del principio de presunción de inocencia. ¿Hubiera sido positivo que en este caso existiese un portavoz en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que hubiera dado una rueda de prensa y hablado como has hablado tú, diciendo 3 puntos, se ha tomado esta decisión por esto, para que todo el mundo lo entendiese? Sí, pero las críticas hubieran sido las mismas. Es decir, los grupos políticos que luego salieron diciéndolo esto no habría cambiado. Pero ya hay un argumento racional y digerible por parte de la ciudadanía para que se someta al juicio de deliberación de la ciudadanía. Mientras que de la otra forma parece que el mensaje está blindado por un oropel técnico que hace que sea inaccesible. Y también muchas veces desde los operadores jurídicos nos gusta ser guardianes de ese oropel técnico porque nos genera una sensación de pertenencia y una sensación quizá también de posicionamiento jerárquico con respecto a la ciudadanía. Por eso decía que también en ciertas ocasiones nos invitaría a nosotros mismos a hacer un poco de autocrítica para ver si podemos mejorar en este aspecto. Una de nuestras finalidades como asociación judicial, que está en nuestros estatutos, es acercar la justicia a la ciudadanía. Y una manera de acercarla es la que tú acabas de decir, de desentrañar un problema técnico-jurídico complejo a algo sencillo. Y sí, nos gustaría que esa línea se siguiese. Yo creo que el Consejo General del Poder Judicial debería optar por tener un portavoz que pudiese desentrañar este tipo de cuestiones mediáticas para que la ciudadanía tuviese al menos otra voz que escuchar. Sí. Y no dejar la potencial voz a los políticos que van a utilizarlos desde un punto de vista interesado, sino un punto de vista independiente que sería en todo caso el Consejo General del Poder Judicial. Sí, y una voz que no se posiciona sobre el fondo ni la cuestión, no valora si la sentencia es positiva o negativa, Correcto. Sino simplemente explica qué está diciendo la sentencia. Sí. Si le parece bien, Sergio, cambiemos de tema. Le iba a preguntar sobre el concepto de discriminación positiva aplicado al derecho como jurista y el derecho penal del enemigo o el derecho penal de autor. Ambos conceptos se relacionan entre sí. ¿Qué valoración hace acerca de esta cuestión de índole filosófica quizás? Y si entiende que estamos llegando a un punto cercano a ese posicionamiento teórico. Bueno, a ver, es que depende también de la jurisdicción. La discriminación positiva en algunos ámbitos sí tiene cierta naturaleza lógica. Yo me dedico al mundo laboral, a la jurisdicción laboral, y es evidente que sí, hay que tener, como se dice hoy en día, perspectiva de género en determinadas aplicaciones de la ley, pero no porque sea algo feminista desde el punto de vista de la crítica que hay algunos grupos políticos que hablan sobre ese término, sino porque es verdad que hay que valorar las circunstancias, y hay determinadas circunstancias desde el punto de vista de la igualdad que hay que tener en cuenta condicionamientos en los que está entre ellos el género. Y eso es una evidencia, sobre todo yo hablo de mi mundo laboral. Y luego, si vamos dirigidos hacia un derecho penal de autor, pues parece que algunos políticos quieren. A mí me preocupa enormemente este tema. Pero estamos en un complejo mundo tan politizado, tan de trincheras, que miedo me da de lo que pueda suceder si se sigue elevando el nivel de crispación en la actualidad.
Tampoco quiero decir mucho más porque, claro, sería entrar, yo creo que En un debate que no nos corresponde. como portavoz nacional de una asociación judicial, no debería, habida cuenta de la naturaleza de mi cargo. Si le parece bien, le voy a generar una proyección, que es la de que usted se vea en la tesitura de tener que, y pongamos también dentro de esa proyección, que usted se dedica, es juez del orden jurisdiccional penal, que no del laboral. Y se ha aprobado una ley por los cauces legales, una ley que cumple con el principio de legalidad y que ha pasado su correspondiente filtro de aprobación normativa, incluso por ley orgánica, pongamos, por mayoría cualificada por parte de las Cortes Generales, que es abiertamente discriminativa y que entronca dentro de lo que llamamos derecho penal de autor. Y se ceba con una etnia, que no con un género. ¿Qué haría usted? ¿Aplicaría esa sentencia? Es que, por suerte, los jueces tenemos algún tipo de escapatoria. Tenemos la capacidad de presentar, de ir al Tribunal Constitucional, una cuestión de inconstitucionalidad en relación con esa ley, y también tenemos la capacidad de poder ir a Europa. Sí, pero usted sabe que el Tribunal Constitucional está cooptado por el Poder Legislativo Ejecutivo. Precisamente le iba a preguntar ahora sobre Sí. eso. Y de facto está siendo últimamente una sala de apelación de la sala de casación. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional no daría arreglo a Pero esa si usted me situación. pone entre la espada y la pared de tener que aplicar o no aplicar, un juez tiene siempre que aplicar la ley. O sea, Por mucho que entienda que la ley es mala, que la ley puede causar perjuicio, teniendo esas vías, que antes he dicho, tanto la vía del Tribunal Constitucional, por mucho que tenga la consideración que quiera tener, y la vía europea. yo le quería precisamente poner el reto de confrontar Sí. la obligación deontológica como juez del imperativo ético de algo que sea abiertamente injusto. Pero es que el problema está en la ética, que hay 5.416 jueces en España. Cada uno tiene una ética particular. Entendemos... Sí, pero hay cuestiones que son universales, como el respeto a la vida, ¿no? Es decir, Sí, no, claro. es decir, pongamos por caso, he dicho que se aprueba por las Cortes Generales por un cauce cualificado por ley orgánica, esa ley abiertamente discriminativa. Usted me hablaba del Tribunal Constitucional, entendemos que no sería operativa la respuesta del Tribunal Constitucional para darle salida a esa diatriba ética, y que en Europa también hay un contexto parecido. Y que la legislación europea también se ha modificado para cebarse con una etnia. Yo creo que el juez tendría que aplicar la ley. Y no cabría otra posibilidad. Del instante que el juez no lo haga, ya el juez no sirve como institución y como poder judicial. Los jueces tienen que aplicar la ley por mucho que no les guste la ley. Ya le digo, hay vías, como ha ocurrido con la ley de amnistía, en donde si entiendes que la ley puede vulnerar algún tipo de principio constitucional, pues tienes la vía de planteamiento de la cuestión en el Tribunal Constitucional, o bien ir al Tribunal Europeo, Tribunal de Justicia de la Unión Europea o Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay vías, pero el juez tiene que aplicar la ley. ¿Cómo no va a aplicar la ley el juez? Por muy mal que le parezca la ley. No puede ser, yo no concibo eso, no lo concibo. Bueno, le ponía este reto para también imaginarnos, quitar también la cara amable de la judicatura y también darnos cuenta de que en un escenario como el que acabo de plantear, la judicatura estaría obligada, manu militari, a obedecer a una ley abiertamente injusta. Y también los propios jueces se verían en la diatriba ética de darle continuidad y pábulo a esa injusticia o de separarse en la aplicación de la justicia. Ya le digo, el juez puede utilizar todas las herramientas judiciales y legales que tenga en su mano, pero una de ellas no es aplicar la ley. Hablábamos del Tribunal Constitucional, precisamente también hablaba usted de la ley de amnistía. El Tribunal Constitucional ha operado como una sala de apelación del Tribunal de Casación. Nuestros espectadores que son formados en Derecho lo saben, y cualquiera de nuestros espectadores lo saben porque tenemos un público muy formado, pero el Tribunal Supremo es, digamos, que la máxima instancia dentro del Poder Judicial, de la justicia ordinaria, mientras que el Poder Constitucional realmente no forma parte de la Administración de Justicia y es un órgano separado, que es la producción material de la arquitectura que creó en su momento Kelsen, ¿no? Esto del Poder Constitucional, que opera de facto como un cuarto poder, separado de los tres poderes institucionales que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y vemos que entra en asuntos de fondo que no corresponden a su naturaleza como tribunal de garantías constitucionales. ¿Qué opina de esta situación de solapamiento entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo? Ya lo he dicho yo en alguna entrevista, es un tema que es muy preocupante. Es cierto que el Tribunal Constitucional tiene la función de controlar la constitucionalidad y el Tribunal Supremo también controla la legalidad ordinaria de los procedimientos. ¿Qué ocurre?
que desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva, que es un derecho constitucional, se están enjuiciando por la vía del Tribunal Constitucional determinados asuntos que corresponderían únicamente al Tribunal Supremo. Y se está dislocando algo que era, hasta hace unos años, algo natural. El Tribunal Supremo era el máximo órgano desde el punto de vista del procedimiento, por ejemplo, en el caso de los Jerez, el penal. Hasta allí jamás hubiéramos pensado hace 10 años que un Tribunal Constitucional iba a enmendar la plana a una decisión del Tribunal Supremo. ¿Qué está ocurriendo? Ya desde el punto de partida de hace años, la votación en bloques, esos famosos 7-5 ante 7-4, en todas las decisiones ya invita a pensar que está gravemente politizado el Tribunal Constitucional. Otros me dicen, claro, es que tiene que estarlo, porque es un órgano que no es judicial, es un órgano político. Pero la realidad, en este punto concreto, es que en los últimos años, ya sea por la manera en la que se eligen a esos miembros del Tribunal Constitucional, que no deja de ser, no quiero restar méritos, pero que no tienen ninguna apariencia de independencia, ninguna apariencia de imparcialidad, pues estamos generando que esa correa de desprestigio se lleve por delante lo que ha sido el Tribunal Constitucional. También es cierto que tenemos que llenarnos la boca con el respeto a las instituciones. Muchos critican que nosotros no respetemos al Tribunal Constitucional, y sí lo hacemos. De hecho, lo respetamos tanto que nos preocupa la deriva que está teniendo últimamente. El caso del planteamiento de la cuestión prejudicial que se ha planteado por parte de los magistrados de la Audiencia Provincial de Sevilla es un ejemplo de ello. Es decir, dice que no se está respetando la decisión del Tribunal Constitucional, que cómo va a llevarse Europa. ¿Cómo no va a llevarse Europa las cuestiones? Si es una de las herramientas que tienen los jueces para poder llevar a cabo su funcionalidad. Los magistrados de la Provincia de Sevilla entienden que hay que plantear una cuestión prejudicial y que resuelva Europa. Nosotros, por ejemplo, ante una providencia que dictó el Tribunal Constitucional hace unos años, no admitiendo a trámite un recurso que habíamos planteado frente a los 6 candidatos de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria al Consejo General del Poder Judicial, porque había una inacción evidente del Parlamento, 5 años paralizados sin hacer los plenos de renovación del Consejo General del Poder Judicial, nos obligó a ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y ganamos, y le enmendó la plana al Tribunal Constitucional. Si nosotros nos hubieran vedado la posibilidad de ir a Europa, pues ¿cómo hubiéramos garantizado que se habían vulnerado los derechos civiles y políticos de esos 6 candidatos a no tener un procedimiento terminado en un plazo justo? Yo creo que hay que hacer una reflexión, y con eso quiero invitar que aún estamos a tiempo de ganarse el respeto en las instituciones. Como le decíamos a nuestros espectadores, hay 3 poderes en el Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. El judicial encuentra su cúspide dentro del Tribunal Supremo, de la justicia ordinaria, y el Tribunal Constitucional está a la retaguardia como un cuarto poder, pero realmente no es un cuarto poder independiente de los 3 poderes anteriores. Es un cuarto poder cooptado o instrumentalizado por los 2 primeros poderes, el legislativo y el judicial. De los 12 miembros del Tribunal Constitucional, 4 son elegidos por el Congreso, 4 por el Senado, 2 directamente por el presidente del Gobierno y otros 2 por el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez también está cooptado por los intereses del legislativo y ejecutivo. Esto nos hace ver realmente en ese posicionamiento jerárquico que realmente el poder judicial sí es materialmente un poder subalterno del poder legislativo y ejecutivo. No sé si comparte este juicio. Hombre, partiendo de la base de que el Tribunal Constitucional no es poder judicial, que esto es importante remarcarlo, porque he escuchado a la vicepresidenta Montero ayer, creo que fue, que ya le gustaría que a las asociaciones judiciales hiciésemos comunicados pidiendo respeto al Tribunal Constitucional. Bueno, ojalá fuese poder judicial el Tribunal Constitucional. Ojalá fuera una sala más del Tribunal Supremo que se dedicara a eso iba. A la valoración de la Constitución y de la aplicación e interpretación de las normas conforme a la Constitución, pero no lo es. Y mientras no lo sea, pues evidentemente no espere ningún pronunciamiento de las asociaciones judiciales, al menos de la nuestra, entrando a defender las críticas que en algún caso yo entiendo que son razonables al actuar del Tribunal Constitucional. Poco más puedo decir de esto. Cojo el relevo o el testigo de lo que manifestaba en la anterior declaración. Entiende lógico que el Tribunal Constitucional se inserte dentro de la justicia ordinaria y sea una sala de garantías constitucionales dentro del Tribunal Supremo, que podría ser la sala quinta, que actualmente de los militares, y la de la militar pasará a ser sexta, o la sala sexta. En resumidas cuentas, que el Tribunal Constitucional forme parte de la Administración de Justicia. Claro, la razón por la cual no se acepta esto, que yo entiendo que es una
propuesta, al menos racional y lógica, que se podría estudiar, es porque nuestra clase política parte de la base del carácter político de ese órgano. Y el hecho de estar dentro de una sala del Tribunal Supremo supondría que se desprenda de ese carácter político. Se fuera un carácter técnico, jurídico, constitucional. Y nadie quiere perder el poder. Nadie quiere perder la capacidad de influencia, y lo vemos con el sistema de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial. Nadie quiere perder la capacidad de trasladar a la ciudadanía que pueden controlar o pueden influir en los miembros del Tribunal Constitucional y en los miembros y en los vocales del Consejo General del Poder Judicial, aunque no sea real. Pero es que es lo de menos, es lo que siempre he dicho. Si creas la apariencia de que eso puede suceder, aunque no sea real, ya la gente cree que va a suceder o que puede suceder. Ese también puede ser un juicio totalmente válido de lo que está sucediendo últimamente, ¿no? Es decir, la justicia, digámoslo abiertamente, y claro, en España nunca ha sido independiente, sobre todo a partir del año 85, después de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, o nunca ha sido, vamos a refinar el mensaje, del todo independiente, pero al menos durante una época lo parecía, ¿no? Cuando después de la transición española el político daba un mensaje muchas veces fundamentado en su intencionalidad por hacer las cosas bien, cuando se dependía de la buena voluntad del político y el político tenía buena voluntad real y salvaguardaba la apariencia de independencia de los poderes y del Poder Judicial, todo funcionaba más o menos bien, en el sentido de que el ciudadano no percibía el descrédito, no tenía ese descrédito ante el Poder Judicial. Ahora ya en los últimos 5 o 6 años ya se ha aplicado la prueba de algodón y ya creo que el ciudadano es abiertamente consciente de que hay unas anomalías y unas disfunciones totalmente flagrantes, ¿no?, en nuestro encaje institucional. No sé si comparte este juicio de que en los últimos años ya la imagen es tan degradada, por ejemplo, que ocurre con el órgano constitucional, con el Tribunal Constitucional, que ya no hay marcha atrás. El descrédito es total. Claro, aquí me gustaría hacer un poco de pedagogía. A ver, los jueces somos independientes. Todos los jueces somos independientes. Más difícil es la lucha de la imparcialidad. Los jueces como personas tienen sus sesgos, sus creencias, sus ideas, y todo juez cuando entra en su despacho por la mañana tiene que luchar contra esas creencias y contra esos sesgos a la hora de aplicar la ley y aplicar y a resolver los problemas de la gente. Pero desde el punto de vista de la independencia, cada juez en su juzgado es plenamente independiente. Ahora bien, como hemos dicho, si el órgano de gobierno de esos jueces independientes no es independiente o no tiene apariencia de independencia, es lógico que se traslade la idea a la ciudadanía que todos los jueces que forman parte del Poder Judicial pues no tienen esa apariencia de independencia y tengan miedo de poder elevar un caso o que resuelva un problema en un asunto particular. Por eso era tan importante era la pedagogía por parte de nuestros representantes políticos respecto de los jueces. Una pedagogía en positivo, no en negativo como ocurre hoy en día. Y es cierto, usted decía en relación con la figura del Tribunal Constitucional, también es verdad que se traslada la falta de apariencia también por cómo se nombran estos miembros del Tribunal Constitucional. No creo que hace 25 años, hace 30 años existiese esta discusión en la sociedad. Lo que ocurre es que el mundo actual no es igual que hace 30 años. El mundo actual está enormemente politizado, enormemente en fases de trinchera, que es todo negro o blanco. Un análisis jurídico serio de cualquier tema, como usted ha dicho antes, no vende las grandilocuencias, y la gente que estamos trabajando desde un punto de vista objetivo, imparcial, no interesa realmente lo que hacemos, o por lo menos es lo que veo. Y si analizamos todas las leyes que se han hecho en los últimos años, más a mi favor en relación con este tema, yo creo que lo que se quiere es exterminar, por así decirlo, lo que puede tener bueno del Poder Judicial. Pero le comentaba el cómo la apariencia de imparcialidad del Poder Judicial estaba sujeta, a mi juicio, a cómo el político quería salvaguardar esa imagen de independencia. Me explico. Al principio de la transición, con nuestras recién estrenadas instituciones, el político apelan al concepto de consenso, yo le llamaría más bien acuerdo. Había un acuerdo tácito por el cual no se metían estos temas. Nosotros respetamos las resoluciones del Poder Judicial. Sin el pero. Y no entraban al pero que se ha puesto de moda los últimos 5 años, ¿no? Por eso decía que al menos del Poder Ejecutivo y Legislativo se había un cierto esfuerzo por mantener esa idea de imparcialidad.
y no se adentraban dentro del juicio no técnico de una cuestión que sí lo es, como una resolución judicial, ¿no? Los últimos 5 o 6 años se ha venido degradando esa imagen y la frontalidad en el ataque por parte del Poder Ejecutivo al Poder Judicial es total, es abierta, y ya ha quedado descubierto, a efectos del juicio de la ciudadanía, que tenemos un problema, y un problema serio. El problema ya está identificado, y es fácil identificarlo. ¿Qué soluciones pondría? ¿Qué opina usted acerca de cómo podemos revertir esta situación para que la ciudadanía deje de percibir que tenemos un problema, entienda que el Poder Judicial es un poder independiente, pero no porque lo parezca, sino porque realmente lo sea? Es un problema que tiene difícil solución, tal y como está la situación política en España en la actualidad. Ahora gobierna el Partido Socialista con otros grupos políticos, pero dentro de poco podrá gobernar el Partido Popular con Vox, y los problemas seguirán siendo los mismos, porque antes lo decía, se trata de que el Poder Judicial tiene como función fiscalizar el poder de los otros dos poderes, ser ese check and balance de los poderes del Estado. Y cuando afectas con tu tarea diaria a dos poderes del Estado o a un poder del Estado, en este caso el Ejecutivo, es evidente que la actuación lógica de un servidor público, de una persona con sentido común, sería: vamos a respetar profundamente lo que está haciendo el Poder Judicial, ya cuando acaben los procedimientos judiciales, pues haremos una valoración jurídica sobre el asunto. Si como ciudadano tengo una demanda, la inserto a través del canal que me corresponde, Claro. que es mi voto y un efectivo principio de representatividad para cambiar la resolución judicial, pero no porque no me guste, sino porque hay que cambiar la ley para que el juez opere de otra manera, ¿verdad? Claro, si estoy investigando a familiares del presidente del gobierno y saco una proposición de ley que va a quitar la acusación popular y dice una disposición de esa proposición de ley que todos los procedimientos que estén en curso se archivarán, ya invita a pensar que hay un poder judicial que está actuando de manera Maleficiente. sí, de manera o contraria a lo que debe ser el propio poder, para perjudicar a un partido político, a un gobernante que integra el poder ejecutivo. Y esa desconfianza es la que se está produciendo hoy en día. Ojalá nuestros políticos tengan la capacidad de poder cambiar el discurso. Una de las maneras, que antes me preguntaba qué solución, una de las maneras que yo entiendo que debe producirse es que los partidos políticos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, que es lo que ha ocurrido en los últimos 40 años, no elijan a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Es fundamental que la carrera judicial elija a los 12 vocales judiciales, porque así lo mandatan todas las recomendaciones europeas, y con esto, que eso sería una pata, podríamos ya ir defendiendo que el Consejo General del Poder Judicial tiene una verdadera apariencia de independencia y una verdadera apariencia de imparcialidad. Y luego también otra pata sería que todos los nombramientos discrecionales de los altos cargos del Estado, en el punto de vista judicial, pues fuesen nombrados conforme a un sistema baremado claro de méritos, de capacidad, que se eligiese en función de que son los mejores currículum, pero no por una adscripción asociativa, o no por alguien que esté bailándole el agua a los vocales del bloque progresista o conservador. Para que nuestros televidentes, suscriptores y lectores de Economía Sañuri tengan el mensaje claro y estén algo más esperanzados, tampoco es tan difícil. Tampoco es tan difícil. Que los vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por los jueces, que sea un poder verdaderamente independiente, que estén elegidos en base a un criterio técnico y de mérito y capacidad, y no bajo su adscripción asociativa dentro de la carrera judicial, que también está vinculada de facto al poder político. Y yo agregaría un tercer punto, que es precisamente la integración del poder constitucional dentro de la justicia ordinaria. Quizá eso no es tan revolucionario. ¿Habría en algún momento voluntad de poder hacerlo? Hoy en día el sentido común es lo más revolucionario que hay. Y quizá por eso estamos como estamos. Sergio, hoy 3 de abril entra en vigor la Ley de Eficiencia Organizativa de la Administración de Justicia. Hablemos de los métodos alternativos de solución de controversias. ¿Considera que van a descongestionar los juzgados? Lo que han hecho ya es colapsarlos antes de entrar en vigor. En el primer trimestre de este año, 2025, los números que saldrán después del verano, porque así lo publica el Consejo General del Poder Judicial, van a ser alarmantes. Es decir, en 3 meses, por ejemplo, en la jurisdicción civil, ha entrado todo lo que entra en un año. Se ha hecho adrede por muchos abogados y muchos procuradores
para evitar tener que ir a la mediación obligatoria. ¿Qué va a ocurrir ahora con la mediación obligatoria? Pues va a ocurrir que va a haber un descenso importante de la entrada de demandas en los juzgados. Pero es un parche que luego volverá a rebrotar dentro de un tiempo de unos meses. Y lo que se quería conseguir con una mediación, las mediaciones nunca tienen éxito si no son obligatorias, o por lo menos yo así lo entiendo de mi experiencia. Y más en la Claro, jurisdiccional laboral. como tú obligas, no, tienes que hacerla atractiva. Que la gente vaya a intentar conciliar o mediar porque entiendan que va a ser positivo para ellos. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace con inversión, ayudando a las empresas para que puedan pagar indemnizaciones en un corto plazo de tiempo, o bien dando incentivos para que puedan llevar a cabo acuerdos. Lo que no se puede hacer es a coste cero y con la buena voluntad. Con la buena voluntad no se va a hacer nada. O sea, con el ánimo entendemos que tampoco ponemos en tela de juicio siempre la buena fe del legislador, ¿no? No, y la tienen. Y por supuesto la tienen, ¿no? En este caso es una cuestión técnica que no tiene que ver Correcto. con la orientación política, seamos honestos, ¿no? En este debate, es decir, el esfuerzo, entendemos, ¿no?, de descongestionar los juzgados mediante un método de resolución alternativo, un cauce precontencioso, antes de llegar al contencioso, que realmente va a ser el que imparta justicia mediante una resolución judicial, puede tener un efecto contraproducente, o el inverso al que se persigue, gravar con un procedimiento previo antes de entrar en la jurisdicción ordinaria, generar más dilación en el proceso y no solamente no revertir el problema, sino hacer que aumente. No sé si estás de acuerdo con este juicio. Absolutamente. Y de hecho lo hemos en muchísimas informes que ha hecho la asociación, lo hemos puesto destacado en el sentido de que si ya la justicia es lenta, va a ser más lenta. Yo no niego la buena voluntad del ministerio. De hecho, cuando nos hemos reunido con el ministerio, me encantaría tener la confianza que tienen ellos en que esto va a ser un éxito. Porque si tuviese la confianza de que tuviesen ellos, pues podría trasladarlo, pero yo hablo desde la experiencia de 15 años de juez y de todos mis compañeros que los veo en su día a día. Creo que esto no va a provocar un caos importante, y luego ya no solamente los más, sino la implantación de los tribunales de instancia con las RPT que se están realizando para los funcionarios que den traslado a todos los jueces que haya en el partido, en el tribunal de instancia ahora, que no tengan hoy en día, normalmente con quien tratas tú como juez es con funcionario fulanito o con menganito que viene a tu despacho, te da cuenta de lo que hay que resolver. Ahora, como eso no va a existir, va a haber una nube de funcionarios que a ver cómo te van a dar cuenta. Eso no está todavía ni regulado ni nada. Dicen que va a ser todo vía telemática. Tenemos pavor los jueces a esta implantación de los tribunales de instancia. No niego la buena voluntad, repito. Pero luego se dice que va a ser más fácil crear plazas. España es uno de los países de Europa que menos jueces por habitante tiene. Por cada 100.000 habitantes tiene 11,20 o 26, 11,7. Mientras que Europa tiene 17 por cada 100.000 habitantes. Me dice el ministro y el secretario de Estado que esto va a facilitar que se creen más unidades judiciales. Porque no será ese binomio del juez-juzgado. Bien, se crean 39 este año. 39 juzgados, plazas en violencia sobre la mujer. 39. El año pasado se crearon 0. La tasa de litigiosidad del año 2008 a 2013 subió 17 puntos. Pero es que del año 2023 al año 2024 subió 11. Imagino que como portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria también tendrá un juicio acerca de la financiación, lo sobrefinanciada o infrafinanciada que puede estar la Administración de Justicia. Entendemos por sus palabras cuál va a ser la respuesta. Pero el ciudadano percibe, y discúlpeme, sí, que se asfixia fiscalmente a un ciudadano medio y también tiene la sensación, al igual que desconfía de la independencia de la justicia, de que sus recursos no llegan a buen fin. Entiende que precisamente esos recursos y esa asfixia fiscal tendría que dar solución a este problema al que se enfrenta la Administración de Justicia. Lo más llamativo de este caso es que España no es de los peores países de inversión en la justicia. Es decir, estamos a nivel medio de Europa. Se invierte mal. Es la realidad. A lo mejor estamos súper poblados, a lo mejor del cuerpo funcionarial. Podría reducirse, podría cambiarse. Estamos pagando a lo mejor 7, 8 sedes en un mismo partido judicial en lugar de tener un único edificio judicial.
hay medidas que se pueden hacer. También es verdad que no es eficiente tener tantas comunidades autónomas con competencias en justicia. Cada uno es un reino de taifa distinto. Cada uno tiene más acceso a lo mejor a mejores medios y otros menos. Hay justicia de distintas velocidades. Y esto al final lo paga el justiciable, el que está invirtiendo sus impuestos, pagando con sus impuestos para tener una sanidad o una justicia mejor. Hay que exigir más. Exigir a los políticos que inviertan mejor lo que hay y también que inviertan en justicia como algo positivo. La justicia puede retrotraer beneficios al Estado. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien. Como por ejemplo desatacar la deuda que hay en las ejecuciones civiles, ¿no? Hablando Sí, de querer un beneficio económico directo para el Estado. En este sentido, le quería preguntar sobre este cambio que se va a producir en el que los procuradores van a ejecutar la sentencia civil de carácter dinerario. ¿Qué opinas sobre ese cambio? pues es una cuestión que estaban pidiendo ya hace tiempo con la finalidad de hacerlo más eficiente, más rápido. Nosotros no tenemos un pronunciamiento como asociación. Sergio Oliva, como juez, yo creo que es algo positivo. De hecho, los procuradores dentro del juzgado tienen mucho trato con los funcionarios del juzgado. Son un tipo de profesión que conecta al justiciable con el juzgado. Y yo creo que puede ser positivo la vía de los procuradores. Eso sí, luego ya a ver cómo sale todo. Uno se lo plantea en la cabeza y luego el día a día es lo que marca si es un éxito o no. Sergio, para terminar, ¿qué libro está leyendo Sergio Oliva? Pues mira, estoy leyendo Memorias de un juez desencantado, que es de un compañero de contencioso administrativo, no quiero decir el nombre mal, pero vamos, que él sabe quién es. Y yo creo que los jueces estamos desencantados en los últimos años y me lo reafirma ese libro, que ya tiene unos cuantos años. Pero de todas maneras, dentro de lo negativo que rodea toda la cuestión judicial, quiero ser positivo en el sentido de que los jueces, aunque intentan arrebatarnos nuestra vocación, con la carga de trabajo, con la falta de medios, seguiremos luchando porque la justicia sea independiente y por tratar de la mejor manera al ciudadano. ¿Recomendaría este libro a nuestros lectores? Si no quieren llevarse una decepción con cómo estamos los jueces hoy en día, pues no. Pues con esa recomendación de Sergio Oliva nos quedamos. Memorias de un juez desencantado. De nuevo, Sergio, muchísimas gracias por haber estado en Economía San Juris en la Casa del Derecho. Gracias a ustedes.